Buenas noches a todos los participantes de la especialización en gerencia de proyectos. Bienvenidos a la sesión de café tutorial en planeación de los costos y las adquisiciones, quien va a estar orientado por Paola Pastrana, miembro del y experta en el tema, y su moderadora, quien les habla, Vivian Escobar. Bienvenidos, apreciada docente, muy buenas noches. Hola a todos, gracias Vivian, buenas noches, qué gusto estar con ustedes en este espacio. Gracias Paola, bienvenida. Bueno, entonces antes de empezar vamos a citar las reglas del juego para que haya una excelente comunicación. Primero que todo, invito a todos los participantes a que silencien sus micrófonos para de esta manera poder asegurar que no haya interrupciones mientras el docente experto va resolviendo las inquietudes de cada uno de los estudiantes. Y es importante tener en cuenta que la estructura de la sesión se va a desarrollar de la siguiente manera. Entonces, en un primer momento vamos a dar las reglas de la sesión. En un segundo momento vamos a hacer una breve exposición del perfil de nuestra experta. Y en tercer lugar, vamos a citar cada una de las preguntas que ustedes nos enviaron a través del formulario de preguntas e inquietudes que fue enviado aproximadamente hace una semana. Y en un cuarto momento vamos a hacer el cierre de la sesión. Bueno, es importante el uso adecuado de las herramientas. Ya hemos manejado todos en las clases por Blackboard Collaborate. La opción de pedir la mano es indispensable para pedir la palabra. La opción de editar el video, de editar la cámara, si alguno está interesado lo puede hacer, pero por favor levanta la mano para avisarme. Y también la opción para habilitar el micrófono, yo doy la palabra para cada uno de los momentos, para cada uno de estos momentos. Es importante que guardemos silencio en el momento de la intervención de nuestros compañeros y la disertación de Paola, quien va a estar muy pendiente, y es muy importante aceptar, respetar y comprender que otras opiniones, otros puntos de vista, es el gran principio de la sabiduría y es una regla fundamental para el respeto, para respetarnos entre todos. En caso de un contraargumento, una sugerencia, es muy importante siempre levantar la mano a través de la herramienta indicada. Ahora bien, vamos a presentar a Paola Pastrana. Paola Pastrana es ingeniera electrónica, egresada de la Universidad Surcolombiana en el año 2006. También es especialista en gerencia de proyectos de telecomunicaciones de la Universidad Rosario, en gerencia de proyectos de telecomunicaciones, de la Universidad Rosario, promoción 2009, y también es Scrum Master con las credenciales correspondientes. Posee más de 14 años de experiencia en gestión de proyectos, es miembro del PMI desde el año 2010 y ha sido miembro del PMO en Claro y British Telecom Data. Actualmente es consultora senior de proyectos en Oracle, también es vicepresidenta de educación de la Junta Directiva del PMI de Bogotá durante el periodo 2020-2022 y fundadora de Dreams PM, que es una iniciativa de ella. Y del mismo modo se ha desempeñado como docente e instructora del PMP ACP con más de 1.200 horas. 1.200 horas. Entonces, a continuación, vamos a dar lectura a cada una de las preguntas que ustedes expresaron en el formulario. Les voy a ir nombrando a los estudiantes y le agradezco que por favor me confirmen si están conectados. Vamos a comenzar con la pregunta planteada con el estudiante Leonardo. Leonardo, buenas noches, ¿estás conectado? Leonardo. Bueno, entonces como no nos responde Leonardo, de igual manera vamos a hacer lectura de su interrogante. ¿Existe una buena práctica o recomendación sobre el costeo de un equipo de gerencia de proyectos? Hizo una anotación, que es la siguiente. En el contexto de los trabajos de grado, donde parte de los integrantes del equipo no son afines al proyecto en el que participan, se tiene claro que no habrá remuneración. Paola, te doy la palabra. Gracias Vivian. Bueno, acá hay varios temas y en general yo quisiera hablarles
¿Cuáles son los lineamientos que trae el PMI? Lo que sucede es que el PMI recolecta las mejores prácticas a nivel mundial para lograr llegar a un estándar que funcione en toda parte del mundo. Ese es el motivo por el cual uno en el PMI no encuentra ninguna camisa de fuerza entre lo que debe hacerse, cómo se debe hacer, sino es más bien la buena práctica de que debes hacerlo, o sea, de que debes controlar el costo de todos los recursos que efectivamente van a estar aportando en trabajo para lograr el éxito del proyecto. Entonces, debido a que no es una camisa de fuerza, no existe como un lineamiento específico de qué haces con equipos, en este caso, pues obviamente dedicado a trabajos de grado, a estudiantes, que aunque son parte, digamos, no van a recibir una remuneración. Esto ya se va un poco más al tema organizacional. Más allá, saquémonos un poco de un trabajo de grado y pensemos en la realidad. Imaginémonos un proyecto interno de organización. Cuando yo lo que estoy haciendo es que ya, digamos, hago unos salarios a los recursos que tengo contratados funcionalmente dentro de los departamentos. Imaginémonos, pago el salario del analista de compras que pertenece al área de compras, pago el salario de la persona que maneja métricas que pertenece al área de calidad, pago el salario de ingeniero y todos ellos, digamos, de alguna forma ya son nómina de mi organización. La pregunta aquí, la asocio un poco es, bueno, ¿qué hago? No sé, de pronto Vivian puedes ahí silenciar tu micrófono. La pregunta es un poco, ¿qué hago cuando estas personas ya de alguna manera no van a recibir una remuneración adicional para hacer el proyecto, ¿verdad? Que sería el mismo caso de un estudiante que está haciendo un trabajo de grado y no va a recibir una remuneración adicional, pero efectivamente sí está aportando al trabajo del proyecto. Entonces, en ese escenario, ¿qué debo hacer? Debo evaluar la labor, la actividad que tiene asignada cada una de estos integrantes del equipo y a esa labor le debo dar una valoración. O sea, no puedo de alguna manera, obviamente esto tiene que ir alineado a los lineamientos que maneje la organización, a los procedimientos y las políticas, pero no puede ser que estén trabajando 4 o 5 personas y que no haga la diferencia en mi plan de gestión de costos, porque definitivamente perderíamos el control. Y lo que pasa normalmente es que cuando estamos en proyectos internos y las personas ya tienen esa asignación funcional, ¿verdad? Porque son el analista de compras o son la persona de métricas, lo que se hace es determinar de su carga laboral cuánto tiempo va a tomar en la carga del proyecto y se costea cuál es el costo de ese salario que actualmente recibe funcionalmente por la cantidad de horas, imaginémonos por 160 horas al mes, cuánto recibe y si para el proyecto va a trabajar la cuarta parte, pues vamos a cargarle el costo en el plan de gestión de costos de esa cuarta parte de lo que recibe la persona por sus 160 horas. Es distinto que yo tenga ya que pagar aparte estos recursos, eso no va a suceder, pero no quiere decir que yo no tenga que llevar el control del costo, porque cuando un proyecto interno se extiende, cuando estos recursos salen de esa asignación, digamos, funcional y quedan esos vacíos ausentes en el proyecto, no hay quien controle qué pasó con esa mano, digamos, de obra o esa labor de trabajo en el proyecto. Entonces, ¿se hace el control? Sí. Generalmente en las organizaciones lo que hacen es asociar los diferentes centros de costos y en este caso pues habríamos que determinar cada persona qué labor va a estar haciendo, cuantificar esas horas y poder darle un valor referencial dentro del modelo de costos porque aunque sea un caso específico de un trabajo de grado, igual va a impactar el modelo de costo y va a ser diferente tener 3 personas, 5 personas, tiempo parcial o tiempo completo. Esa sería pues la explicación, Vivian, a esta pregunta. Es correcto. Leonardo, de pronto estás conectado en este momento para preguntarte si es clara la respuesta a tu pregunta. ¿Los otros estudiantes tienen claridad frente al tema que acaba de explicarnos Paola? Bueno, continuemos con la siguiente pregunta que la hace el estudiante Jorge Montoya. Jorge, ¿estás conectado en este momento? ¿Aló? Sí, por aquí ando.
Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok, muchas gracias. Buenas noches para todos. Voy a hacer lectura de tu pregunta. Entonces, Jorge dice lo siguiente. Me gustaría saber si existe un manual que recopile estándares en costos, valores estimados, para asegurar una proyección legítima de un plan de costos para el PMI. Por ejemplo, para proyectos de construcción en nuestro país existe Construdata, que cubre en gran parte los estimados de costos a tomar en cuenta para proyectos de infraestructura, o como el ASTM 251611, para el caso de proyectos de infraestructura a nivel mundial. Bueno, Jorge, súper esa pregunta y tal vez la respuesta también va en línea con parte de la explicación que daba hace un momento. Lo que sucede con el PMI es que él instauró un estándar que funcione a nivel mundial. Cuando tú instauras un estándar, desafortunadamente no puedes caer en mencionar o en construir un estándar de costos que aplique para todo el mundo. Así como lo mencionas, en nuestro país tenemos, digamos, estos referenciales de costos estimados, pero asimismo en cada uno de los países, ahora te muestro un slide un poco para que veamos sistemas de costeo que son diferentes. Hay uno que está en Alemania, que está... Entonces el PMI no pudo y no se siente impedido, por decirlo de alguna manera, de generar un único estándar de costo porque no va a aplicar para todo el mundo. Por eso el PMI lo que dice es: yo te doy el marco de trabajo, yo te doy esas mejores prácticas, pero ya de allí tienes que aterrizarlo al país donde estás, a la dimensión de tu proyecto, a la industria, para saber cuáles van a ser los lineamientos que apliquen. Yo quería mostrarles, no sé, allí Vivian, si me dejas compartir, por favor, un poco de buena Claro información. que sí. Ahora voy a dejar de compartir la presentación. Listo. Bueno, yo les voy a compartir primero aquí muy rápido, ahora tal vez profundizo en esto. No sé si lo alcancen a ver bien o se vea pequeño. Puedes ampliar un poco más, Paola. Sí, un poquito más. Déjenme a ver si me permite. ¿Mejoró? No mucho. Pero creo que tal vez ustedes lo puedan acercar porque yo lo estoy acercando aquí desde mi pantalla y lo veo ya muy bien de tamaño. Sí, es posible. A ver si aquí a través de esta lupita. De la lupita, sí. Vamos a ensayar si a través de esta lupita podemos. Sí, es correcto. Ok, perfecto. Claro, Mira, se ve más claro. entonces para Jorge y los demás, como el PMI no tiene, digamos, formatos o estándares que sean camisa de fuerza para aplicar, él lo que dice es: ajústalo a donde te dé valor. ¿Qué herramientas nos da para las personas que son miembros del PMI? Dentro del portal hay digamos, todo un portal completo de templates, artículos, mejores prácticas, ejemplos de proyectos que se han hecho. Ese portal realmente se llama projectmanagement.com. Y allí simplemente la persona entra, tiene todo un universo de posibles templates o de posibles guías, porque a veces hay guías de chequeo, checklist que puedas hacer para confirmar que tu plan de gestión de costos es el adecuado. Yo aquí les traje uno muy básico, el que miren que simplemente dice: incluye el título de tu proyecto, la fecha, el nivel de exactitud con el que vas a manejar los estimados de costos, las unidades en que vas a medir, o sea, en qué moneda estamos trabajando, las cantidades, cómo las vas a medir, cuáles van a ser tus umbrales de control, o sea, hasta dónde nos vamos a preocupar cuando esos estimados planeados varíen contra los reales, cuáles van a ser nuestras reglas para medir el desempeño en el proyecto, cuál va a ser el reporte de costos y el formato a utilizar. Y luego un poco hacia el final del formato nos vamos a profundizar ya en la gestión de los procesos de costos. Entonces, cómo se va a dar la estimación de costos, cómo vamos a desarrollar el presupuesto y cómo vamos a actualizar, a monitorear y controlar. Entonces, miren que es un formato muy básico realmente y que deja a Jorge y todos total libertad de que definas de acuerdo al contexto de tu proyecto, a lo que agrega valor para tu proyecto, a la industria donde te estás moviendo, qué estándares pueden aplicar y el cómo lo vas a hacer. También recuerden que
siempre que yo defino los planes, sea el de costos o sea cualquier otro, yo tengo que tener presente los OPAs, que son los activos de los procesos de la organización. Y en esos activos de los procesos de la organización y también los factores ambientales de la empresa son aquellas condiciones internas y externas que ya tiene la organización que yo no me puedo saltar, ni siquiera porque el PMI lo dijera y por eso el PMI no lo dice. El PMI te dice tienes que seguir lo que la organización ya tiene implementado. Entonces, si habláramos de los OPAs, tú debes cumplir en este plan de gestión de costos todos los procedimientos, las políticas y las plantillas, por ejemplo, que tu organización tenga para autorización de desembolsos, voy a decir cualquier cosa, para generación de órdenes de compra. Entonces, eso a nivel de OPAs y a nivel de los factores ambientales de la empresa, nosotros debemos seguir todo el software que ya existe en la organización. Entonces, si a nivel de hacer estos estimados de costo, la organización ya tiene su maestra, por ejemplo, de costos unitarios y ya hace por allí todas las estimaciones, pues tú vas a tener, Jorge, que usar ese software que dispone la organización para poderlo generar. En cuanto a eso, quería mostrárselos como a manera de cultura general. Es un template de miles que podrían encontrar en la base de datos del PMI bajo la condición de que el PMI no exige ninguno de ellos. Simplemente dice hazlo o usa el que te genere valor y el que no vaya en contravía de los OPAs y de los EFs de la compañía. Quería mostrarles también, déjenme un segundito, acá tal vez comparto. Quiero mostrarles un poco, Jorge, me hablabas de, bueno, para la parte de construcción, déjenme yo aquí disminuyo un poco esto. Para la parte de construcción, Paola, aquí nos guiamos por los estimados de Construdata, en otros países por este estándar. Más que, como ya les respondí, el PMI no tiene un lineamiento único o un método de costeo establecido y no dice para construcción es esto, para software es esto, porque definitivamente no lo podría hacer. Sí quería compartirles que a nivel mundial efectivamente eso no se puede unificar porque existen diferentes métodos de costeo. Entonces existe desde el método de costeo que es el estándar, donde realmente lo que hacemos es que vamos a costear analizando tiempos y movimientos que hacemos con el consumo de los recursos que vamos a utilizar en el proyecto. Entonces, claro, si yo me doy cuenta de un recurso, como cuánto tiempo, cuánto lo uso en un proceso, yo voy a poder costearlo en el modelo de costos y en el plan y poderlo estimar. Entonces, miren que un costeo estándar me ayuda a mí a hacer, digamos, llamémoslo así, doble clic o lupa sobre esos microprocesos que va a seguir un recurso que yo necesito costear para un proyecto. Pero si ya nos vamos a hablar de otros métodos de costeo que existen, por ejemplo, el que es basado en actividades, en este método lo que hacemos es distribuir los costos y los gastos administrativos por las áreas de producción que tiene la organización. Esto se da mucho cuando hablamos en empresas de cadenas de producción y que en esa cadena de producción intervienen las diferentes áreas funcionales de la organización. Entonces, en este tipo de industrias, en ese tipo de organización, lo que debemos hacer es atribuir a los recursos los costos y los gastos administrativos según a qué área estamos haciendo uso de la generación del uso de esos recursos y la generación de esos productos. Finalmente les traje un tercer ejemplo, pero hay muchísimos, como les decía, dependiendo de la industria, el país, etcétera. Este es un ejemplo alemán, es el sistema GPK, y lo que hacen allí, o se denomina este método, es la determinación flexible de los costos marginales. Entonces miren que allí este método ya incluye análisis de los costos marginales, los centros de costo, y lo que hacen es mapear cualquier estimación de un proyecto a su centro de costo. Entonces, cuando hacemos la estimación, vamos a manejar unos centros de costo que lo más parecido de pronto que hayan visto es como a las cuentas de control, y allí vamos a saber la separación de los costos que son variables, de los costos que son fijos, en función de la cantidad que va a procesar cada uno de los centros de costo. Entonces, aquí es simplemente una pequeña muestra de muchos métodos de cómo puedo costear.
Como para terminar de redondear la respuesta, Jorge, quería hablarte un poco de métodos, un poco de formatos, pero la respuesta puntual a tu pregunta es: el PBI no tiene un método para estimar costos único, ya que es un estándar de mejores prácticas que debe aplicarse a nivel mundial y a todas las industrias, y eso haría pues que no funcione de esa manera estándar. Hasta ahí iría mi respuesta, Vivian. Es correcto, Paola. Por favor, deja de compartir contenido para volver a la presentación. Muchas gracias. A continuación voy a... Listo, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, correcto. Vamos a continuar con la pregunta realizada por Susana Bermúdez García. Susana, buenas noches, ¿estás conectada? Hola, sí, aquí estoy. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a la sesión. Voy a leer tu pregunta. Tu preguntaste lo siguiente: ¿cómo estimar el costo de un recurso que es propio? Por ejemplo, un computador propio. ¿Existe alguna fórmula para estimar los costos de servicios como el Internet, dado que es un cargo fijo y no se puede pagar por horas? Adelante, Paola, te doy la palabra. Gracias, Vivian, y gracias, Susana, por esta pregunta. Miren, es una pregunta muy común y todo va en línea también con lo que estamos hablando esta noche. ¿Cuál es la respuesta allí, Susana? Depende. Hay organizaciones que toman, digamos, lo que ya existe en la organización, llámense recursos físicos, como tú mencionas, un computador, pero llámense también unos costos fijos como un servicio de Internet, que de alguna manera yo diría, en mi organización, si tengo o no tengo proyectos, igual ya tengo el computador y ya pago el Internet. Entonces, hay organizaciones que deciden separar muy bien lo que son los costos directos de los costos indirectos del proyecto. Cuando hablamos de separarlos, es que manejan un servicio, por ejemplo, de Internet, el salario de la recepcionista, los gastos de servicios públicos en general, si tengo un gasto de arriendo, y lo manejan en un rubro que se llama costos indirectos, porque tienes que pagarlos haya o no haya proyecto. Y hay organizaciones que lo manejan así indefinidamente, porque su política dice: eso hace parte de costos indirectos y no voy a afectar al proyecto. He visto otras organizaciones que lo que hacen es ya cargar un porcentaje que han definido por política a cada uno de los proyectos. Entonces, voy a decir lo siguiente, y es inventándome una tabla, porque recuerden que por eso les decía, depende, es de la empresa que depende. Voy a decir, yo soy la empresa Calzado Roa, y yo definí como dueña de la empresa que todos mis costos indirectos, que suman, voy a decir algo así, 5 millones de pesos mensuales, cada proyecto que llegue, dependiendo del revenue que me va a generar, o sea, del ingreso, si es un proyecto de venta, por ejemplo, a cada ese proyecto, en una tabla que establecí, si el revenue es menor a 5 millones de pesos, no le cargo ningún costo indirecto. Si ese proyecto es mayor a 5 millones, si está de 5 a 15 millones de pesos, le voy a cargar dentro de los costos de ese proyecto el 10% de mis costos fijos, ¿verdad? Indirectos, que serían 500,000 pesos de los 5 millones que pago al mes. A ese detalle, Susana, podrían llegar a definir una política en la que tú dijeras: oye, si este computador ya existe y este es el computador que usa Susana, la gerente de proyecto, y Susana con este computador atiende 3 proyectos, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es cargar, y allí también viene asociado a las reglas de depreciación que tiene el área de activos fijos de tu empresa, en cuanto va a depreciar el computador y
cuánto va a cargar en la distribución del modelo de costo de cada uno de los 3 proyectos que manejas. Pero la respuesta realmente, Susana, es depende, porque hay empresas que te dicen, no, es que ya el computador está depreciado, es un activo que compramos hace 5 años, ya pasó su vida útil, y los costos indirectos, a un rubro de costos indirectos, y no lo cargamos a los proyectos. Como hay otras que sí efectivamente definen políticas, porcentajes y se lo cargan a cada uno de los proyectos con simplemente porcentajes o políticas que ya han definido previamente. Entonces, realmente, Susana, pues no es que haya una fórmula para hacerlo y que el PMI diga tienen que cargarlo a los proyectos o no cargarlo a los proyectos, pero allí va muy de la mano con la concepción, la política del manejo de costos indirectos y costos directos que tenga la organización. No sé, Susana, si con ello queda clara tu pregunta. Perfecto. Gracias, Vivian. Bueno, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. La realiza Carlos Valero. Carlos, buenas noches. ¿Te encuentras conectado en nuestra sesión? Carlos. Bueno, creo que no está conectado, entonces le vamos a leer. ¿Es el valor planificado y el VAC exactamente lo mismo? A nivel del PMO-BK, el examen para certificación PME lo asume de esta manera. Súper, Vivian. Ahí para dar esa respuesta sí te pediría que me dejes por favor compartir pantalla para que les quede mucho más clara la ilustración sobre unas imágenes que voy a presentar. Claro que sí, Paola. Listo. Bueno, entonces, bueno, lamentablemente Carlos no está, pero las otras 17 personas van a aprovechar esta explicación. Yo les quiero hacer un recorrido muy rápido por cómo nosotros llegamos a definir lo que se conoce como el presupuesto de costos del proyecto. Denme un segundito, por favor. Qué pena, ya regresé, ¿me escuchan? Vivian, ¿me escuchas? Sí, Paola, estamos. Perfecto. Bueno, entonces les decía que les quiero hacer como un breve recorderis como para ubicarnos en la pregunta. Resulta que nosotros cuando hemos hecho ya la gestión de cronograma del proyecto, hemos llegado a determinar unas actividades. Entonces miren que acá en el fondo de la imagen tenemos actividad 1, 2, 3, 4, 5, todas las 2000 que nos hayan salido para el proyecto. Nosotros hicimos unos ejercicios de estimación, hay diferentes técnicas de estimación también, para poder saber cada actividad qué costo tiene. Obviamente, para yo saber que la actividad 1 tiene un costo de $25, es porque previamente yo ya determiné qué recursos utiliza esa actividad, cuánto dura la actividad y puedo definir el costo. Hasta ahí si alguien se pierde me cuenta. Cuando yo ya asocio estas actividades, recuerden que venían de una EDT previamente, entonces pertenecen a paquetes de trabajo. Esto es una técnica que se llama desagregación de costos y debe cumplir hacia arriba la regla del 100. ¿Qué quiere decir? Que todas las estimaciones de costos de mis actividades que reportan a un paquete de trabajo, luego van a ser iguales a la sumatoria de todos los paquetes de trabajo que reportan a su respectiva cuenta de control o centro de costos. Entonces miren que para el paquete de trabajo 1, yo tengo que pertenecen las 4 primeras actividades y por eso el paquete de trabajo 1 tiene una estimación de costo de $100. Así tengo para el paquete 2, para el paquete 3 y para el paquete 4. Luego tengo que 3 paquetes de trabajo me reportan a esta cuenta de control número 1. Recuerden que acá hay una regla importante y es a una cuenta de control le pueden reportar muchos paquetes de trabajo, pero un paquete de trabajo no puede reportar a 2 cuentas de control, porque si no, pues no tendríamos el control. Cuando yo ya agrupo las estimaciones de costo de esa cuenta de control, aquí ya tengo que esta da 850, lo hago con todas las demás. Un proyecto podría tener una o varias cuentas de control.
Cuando ya agrupo las cuentas de control, nosotros llegamos a un primer paso de nuestro presupuesto que se llama estimaciones del proyecto. ¿Qué debo hacer con las estimaciones del proyecto? Le voy a sumar las reservas de contingencia. La reserva de contingencia es toda una historia que viene de gestión de riesgos, que no nos daría el tiempo de resumírselas, pero básicamente la reserva para contingencia es la valoración económica que yo hice de mis planes de contingencia, por dejarlo de manera resumida. Entonces, yo esa valoración la tengo aquí y la debo sumar con los estimados del proyecto. Y allí es cuando llego a la línea base de mis costos. Entonces, ¿por qué quise contarles este recuento? Porque la pregunta me decía que si los valores, el valor planeado era el mismo WACC y que si así lo asumía el PMBOK. Entonces, la primera respuesta es, aquí donde hablamos de línea base de costos, esta línea base de costos es mi mismo WACC. ¿Qué traduce WACC? Budget at Completion, el presupuesto a la terminación del proyecto. Pero la respuesta es, mi línea base de costos que está aquí no es mis valores iniciales planeados, no, es mi valor planeado acumulado. O sea, le falta la pregunta, la palabra acumulado, porque si ustedes ven aquí, hemos traído el acumulado de todo esto que hemos planeado individualmente. O sea que si me preguntan, mi VAC es aquí, mi línea base de los costos, ¿es igual a mi valor planeado? Sí, a mi valor planeado acumulado. O sea, es igual a lo que yo inicialmente estimé que me va a costar el proyecto hasta este punto. Luego viene otra historia, que es la reserva de gestión. Esta reserva de gestión es un poco más fácil de contar porque viene definida por política en la organización. Generalmente puede ser un presupuesto de la línea base de costos. Se usa para lo que conocemos como imprevistos del proyecto. Dependiendo de la industria, este porcentaje puede estar ya definido, o sea, recomendado. En construcción algunas veces usan el 10%, por ejemplo, el 5% para imprevistos. Y finalmente, cuando yo al VAC o a la línea base de costos le sumo la reserva de gestión, es que logro obtener el presupuesto final de costos de mi proyecto. Entonces, un poco para que veamos gráficamente esta historia. Miren que aquí yo tengo mi línea base de los costos, ¿verdad? Por eso hablamos que es acumulado en el tiempo, esto se va acumulando en el tiempo, y mi línea base termina en el VAC, como lo vemos acá. ¿Qué falta para hablar de un presupuesto total del proyecto? Sumarle al VAC la reserva de gestión. Y ahí completamos la foto. En cuanto a la pregunta inicial, VAC es mis valores planeados, porque recuerden que esta línea base se dibuja con los valores planeados. La respuesta es tu VAC, sí es la gráfica de valores planeados en el tiempo acumulados. O sea, este punto final son todos tus valores planeados que se acumularon en el tiempo y era tu estimación inicial del proyecto. Y finalmente, para que lo puedan ver de otra manera, entonces miren, vámonos de este lado hacia allá. Tengo estimaciones de costo de las actividades, le sumo la reserva de contingencia de las actividades, puedo llegar a agrupar ya en estimaciones de costo de los paquetes de trabajo, la reserva de contingencia de esos paquetes de trabajo, ellos reportan a cuenta de control, las cuentas de control que ya traen las contingencias, en este caso, forman la línea base de los costos, le agrego la reserva de gestión y obtengo el presupuesto del proyecto. Lo que pasa con la reserva de contingencia es que hay varias maneras de aplicarla, entonces se puede aplicar a nivel de actividades, a nivel de paquetes de trabajo, pero la claridad que deben tener a nivel académico es que la línea base de costos se conforma de estimaciones de costo de el trabajo que hay que hacer más la reserva de contingencia. Y que a ella, que es el VAC, le falta la reserva de gestión para llegar al presupuesto final del proyecto. Esa era, Vivian, la explicación que quería hacerles al respecto de esa pregunta. Correcto, Paola, muchas gracias. ¿Quedó claro todas las respuestas a cada una de sus inquietudes y preguntas? Bueno, entonces a continuación, una vez resuelto
cada uno de esos interrogantes, vamos a aprovechar estos 15 minutos que nos quedan de sesión para resolver las preguntas inquietas que ustedes quieran manifestar a continuación. Estamos pendientes, estamos muy atentos. Vivian, pensé que había una pregunta más, porque si no, sí quería mostrarles algo que me faltaba. Ay, son 4 preguntas, perdón, sí. Ya, voy a compartir. Muchachos, sí. Sí, de nuevo. No, No tiene únicamente recopilamos 4 preguntas a través del formulario, que fueron las que vale, entonces yo creo que era Vivian, entonces un complemento a la pregunta de Jorge. Si quieres compartir un momento y ya le damos la palabra a Diana, creo que tiene una pregunta. Pero si quieres, déjame compartir un momento y les muestro aquí algo que venía parte de esa pregunta de Jorge. Y es, denme un segundito, esto. Claro que sí, ya voy con las preguntas adicionales. Simplemente esto era un tema que también venía asociado a la pregunta inicial de Jorge y es ¿qué debe contener un plan de gestión de costos? Entonces aquí simplemente les muestro como la teoría. El PMI dice, oye, tu plan de gestión de costos debe definir el cómo vas a hacer todo lo relacionado con costos. Y te dice, por ejemplo, tienes que incluir toda esta lista de temas. Que ya algunos de estos estaban en el formato que les mostré, ¿no? Unidades de medida, nivel de precisión, nivel de exactitud, enlace con los procedimientos de organización, umbrales de control, reglas de desempeño, formato de informes y detalles adicionales. Ya eso era lo que quería mostrar, Vivian, entonces si quieres ahí me cuentas con qué pregunta vamos de las que están haciendo ahora. Bueno, chicos, entonces vamos a mirar el chat. Hay una pregunta que realiza Susana Bermúdez. Susana, si quieres, te doy la palabra para que expreses tu pregunta. Aló, Susana. ¿Aló? Bueno, sí, buenas noches. Adelante con tu pregunta. Bueno, mi pregunta es que no me queda muy claro qué es una cuenta de control, que si por favor podríamos aclarar un poco qué es ese tema. Vale, Susana, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es un término que académicamente cuesta bastante interpretarlo, pero yo les diría que en la realidad lo más fácil para interpretarlo es un centro de costos. ¿Por qué? Porque el concepto académico de una cuenta de control es aquel punto de control que tú implementas donde vas a reportar alcance, tiempo y costo para el proyecto. O sea, el trabajo que se va haciendo lo asocias a ese punto de control y allí vas llevando sobre el alcance, el tiempo y el costo que tenías planeado hacer, cómo vas en algún momento del tiempo. Eso en la vida real, digamos, se maneja, o como yo lo he visto, es en los centros de costo. Entonces, hay organizaciones que pueden establecer un centro de costo único por proyecto. Y en ese centro de costo que se crea en el sistema financiero de la organización, se establece esa plata para qué es. Entonces ahí se va a escribir todo el trabajo que se espera hacer, en cuánto tiempo se quiere consumir ese dinero y el dinero disponible. Entonces el sistema interno está conectado, por ejemplo, el sistema financiero con el sistema de autorización del trabajo. Y a medida que se va desarrollando el trabajo del proyecto, va descargando el avance que se lleva en ese centro de costos. Y en cualquier momento tú vas a ese centro de costo y generas el reporte de cómo vamos a la fecha. Ese es el sentido real del concepto académico de una cuenta de control. Un punto de chequeo donde relacionas tiempo, alcance y costo para tu proyecto. Y puedes ver lo que se planeó frente a lo que se lleva ejecutado a la fecha. Correcto, Susana. ¿Quedó claro? Sí, señora, muchas gracias.
Bueno, a continuación Andrea también hizo una pregunta. Andrea, ¿puedes conectarte, por favor? Bueno, Andrea realizó la siguiente pregunta. ¿Centros de costos, operativos, administrativos y comerciales en la contabilidad? Ay, sí, me gustaría que nos ampliara el tema porque me quedo un poco perdida. Digamos que como lo he visto, son simplemente centros de costo. Y es como les comentaba ahorita, ¿no? La creación de, llamémoslo así, como una billetera virtual que permite llevar el control de los recursos que han sido asociados al proyecto específicamente. Entonces, no sé si lo que es operativos administrativos sea alguna categoría que manejen en su organización. Gracias, Paola. Queridos compañeros, ¿hay más preguntas, dudas, inquietudes? Había visto una mano levantada, no sé, de alguien que había levantado la mano. Sí, fue Susana primero, posteriormente Andrea, que creo que está conectada desde su teléfono, y Diana. Perfecto. Diana, adelante con tu pregunta. Buenas noches. En tu experiencia, ¿qué pasa si al hacer la planeación de costos, ya costeando el cronograma de las actividades, nos damos cuenta que el recurso asignado en el Project Charter está muy desfasado de los recursos que realmente necesitamos? Yo entendería que hay que negociar con el sponsor, pero en tu experiencia, ¿cuál es la mejor vía? ¿Tratar de quitar entregables para reducir costos o tratar de aumentar, no sé, cuál es esa forma de mediar? Bueno, Diana, esa es una súper pregunta. Te la puedo contestar desde muchos puntos de vista. Si vamos al punto de vista del estándar, o sea, siendo purista, ejercicio PMI teórico, en el Project Charter lo máximo que puedes recibir son recursos preasignados. No recibes en el Project Charter la totalidad de recursos que vas a tener en el proyecto, porque el Project Charter maneja información de alto nivel. Y como apenas estamos en la etapa de inicio del proyecto, todavía no se ha hecho una planeación, no puedes tener la visual de los recursos necesarios para el proyecto. Que básicamente es lo que me dices, ¿no? ¿Qué pasa si luego que planeo me doy cuenta que necesito un batallón? Es lo que generalmente pasa en la realidad de los proyectos. Pero quería primero hacerte la aclaración de que si fuéramos puristas al estándar y estuviéramos contestando un examen PMP, no encuentras los recursos totales asignados al proyecto en el Project Charter. Porque el Project Charter es de alto nivel y allí solo maneja los que desde la visión del sponsor son preasignados para trabajar al proyecto, pero no la totalidad. Ahora bien, ya no siendo tan purista, sino yéndome a la teoría total del estándar, que ustedes saben que muchas cosas funcionan para ambientes ideales, por decirlo así. Voy a hablarles más de lo que es la realidad y a lo que yo llamo el infierno latino en el que hacemos proyectos en el día a día. Yo he estado, gracias a Dios, todos los 14 años de experiencia que tengo siempre en proyectos. Eso para mí ha sido una bendición. Y he estado en 3 multinacionales completamente distintas, una mexicana, una británica y una americana. Y en las 3 se hacen las cosas a nivel de recursos distinto porque tienen oficinas de proyectos diferentes, estructuras organizacionales diferentes y culturas distintas. Entonces yo me enfrenté a situaciones matriciales completamente en que sencillamente los recursos ya eran funcionales, o sea, ya tenían su cargo, su rol activo y más o menos tu proyecto empezaba a moverse y todo el trabajo que se movía como por una bolsa de horas. Y era como si a estas personas les llegara tu requerimiento y hiciera una cola para resolverlo. En esos escenarios, al comienzo a ti no te dejaban pelear por recursos, porque simplemente te decían, yo ya tengo una cadena de valor montada y esa cadena funciona y tiene una capacidad. Tu proyecto va a usar de mi capacidad que ya tengo montada, simplemente pídeme que yo te respondo. Entonces allí, más allá de la planeación, empezabas a hacer esas negociaciones que me mencionas con los gerentes funcionales en el momento en que ya estabas ejecutando y esa cadena de valor no te daba el rendimiento que tú esperabas. Eso les digo, primer ejemplo en multinacional mexicana hace varios años.
tuve otra experiencia en la cual se hacía la planeación desde el BID, cuando se estaba en la licitación previo al proyecto, había un rol específico, yo hacía ese rol, que era la planeación del proyecto desde la licitación, como si ya se fuera a entregar el proyecto todo lo que se necesitaba para implementar. Esto fue en cultura británica y esta empresa era demasiado rigurosa con poder calcular y estimar todos los recursos necesarios que el proyecto iba pues, a utilizar, ¿no? Y en el costeo eran muy rigurosos. ¿Qué nos pasaba allí? Que aunque en la licitación se hubiesen estimado los recursos adecuados, cuando llegabas a implementar, por ejemplo, los procesos de contratación eran demasiado largos y no iban alineados a los tiempos que tenías en el plan de proyecto. Entonces, empieza todo un tema de gestión porque tú no te vas a saltar un tiempo de contratación de recursos humanos, o sea, ese proceso existe. ¿Qué haces allí, no? Entonces empiezas, como tú me decías, ¿qué alternativas hay, no? Yo te diría, recortar alcance, sí es una alternativa teórica que tiene el estándar, pero si tú vas en la vida real a recortar alcance, si es un proyecto interno, lo primero que puede pasar es que haya un malestar interno porque sientan que ya no se va a alcanzar el proyecto, que ya no se va a alcanzar los objetivos del proyecto. Entonces, siempre que recortes alcance, hay una insatisfacción. Pero aún más, cuando no estás en un proyecto interno, si no estás en un proyecto con un cliente incluido, ¿verdad? Al que tienes que responderle porque hay una, ¿cómo se dice? Una relación contractual legal, pues ya no es fácil ofrecer recortar alcance. O sea, ya deja de ser una opción. En un proyecto interno sí es viable, en un proyecto externo no lo es. Otras opciones que tenemos, aparte de recortar el alcance, puede ser, por ejemplo, disminuir las actividades de aseguramiento de calidad. Claramente tiene un impacto en que todos tenemos que hacer las cosas muy bien porque no voy a medir mucho, entonces los errores pueden ser mayores y el reproceso y los costos, pero también empieza a ser una opción. Entonces, bueno, y nada, estoy ahora en una multinacional americana donde hay toda un área que se llama Resource Manager, que es la que te suministra los recursos y básicamente a ti te dan un periodo, y por eso te digo que es muy de las políticas de la organización en la que esté, te dan un periodo de 20 días desde que tú como PM recibiste el proyecto con unas estimaciones de recursos, ¿verdad? Que vienen costeadas inicialmente y tú tienes derecho a levantar la mano y decir, esto no es suficiente. Pero tienes que justificar con un plan detallado, argumentando por qué los recursos no son suficientes, por qué necesitas más, qué tipo de recursos, vuelven a correr el modelo de costos, los perfiles, buscar a la gente y entrada, aunque te permiten hacer ese proceso y levantar la mano en los 20 días primeros, igual ya el cliente, ya se tiene un compromiso con el cliente. Entonces, nuevamente la respuesta va a ser, tienes que negociar. Muchas veces se negocia con recursos existentes y de alguna manera esto no está bien, no es una buena práctica, pero se sobrecarga a recurso existente mientras el proceso de contratación, que ya además tuviste que justificar por qué se necesita más, logra ingresar a estas otras personas. Efectivamente el sponsor tiene allí mucho que ver, o sea, en estos periodos iniciales del proyecto tiene mucho que ver porque de alguna manera él es el más interesado en que el proyecto sí cumpla los objetivos estratégicos para los cuales fue concebido, pero digamos que no, como les digo, no es como una receta en blanco y negro, decir no fácil, si te faltaron recursos, recorta alcance, porque no te lo van a dejar aplicar así de sencillo y vas a estarte moviendo en medio de las restricciones que tenga la organización donde estás. Entonces ahí te conté como mis 3 experiencias, que todas son súper distintas, y también te conté la respuesta teórica del estándar, ¿no? La respuesta teórica es, no, es que tú vas a tener que ir a negociar por tus recursos terminando la planeación, porque solo hasta allí te das cuenta qué necesitas y por eso el proceso de adquirir recursos es un proceso de ejecución para el estándar, porque es solo hasta allí que has tenido toda tu planeación terminada y puedes tener certeza de qué recursos necesitas. No sé si con eso ya te quedó claro, Diana, la respuesta a tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Estudiantes, ¿hay más preguntas, inquietudes?
Bueno, entonces observo que no hay más preguntas ni inquietudes, entonces, apreciada Paola, queridos estudiantes, les agradecemos toda su participación, su colaboración y los esperamos en las próximas sesiones de Café Tutorial, ya sea cada semestre, ya nos quedan muy pocas. La participación no ha sido la esperada, ha venido mejorando. Es un trabajo que se hace con nuestro equipo, con los docentes, con nuestro sponsor, que es un trabajo muy valioso y que es muy útil para el fortalecimiento de nuestros conocimientos. Entonces, aprovecho esta oportunidad para manifestarles gratitud. También a los docentes y expertos que nos suministra el programa y la Universidad del Bosque, y también para que pasen la voz y podamos aprovechar ya las pocas sesiones de café tutorial que nos quedan durante el semestre. Veo que alguien está chateando. Es David, dando las gracias. Gracias a ti, David. Gracias a todos los que participaron. Entonces estamos pendientes a que ustedes se encarguen de pasar la voz y también cualquier sugerencia, observación que nos quieran hacer a mi equipo de trabajo conformado por Omar, Esteban y yo. Bienvenida sea. Estamos para mejorar cada vez como equipo de gerencia de proyectos en la administración de este proyecto. Y nada, que tengan una excelente noche y que descansen. Paola, muchas gracias por la participación y por tu apoyo. Esperamos encontrarnos en futuras sesiones, en futuros espacios ya a nivel de expertos y a nivel profesional también. Claro que sí, Vivian. Muchas gracias a ti por el espacio, a todos por su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Cuídense y ni los que puedan permanezcan en casa. Bien, hasta luego. Correcto, muchas gracias, Paola. Buenas noches para todos y para todas.